Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre el transporte celular. Pero pues para empezar con el transporte celular vamos a hablar sobre las funciones de la membrana celular. Entonces, en este caso, la membrana celular es una capa de doble de lípidos que recubre a todas las células. Sus principales funciones en este caso son proteger y dar soporte, controlar el paso de las sustancias y facilitar la comunicación celular. En este caso se compone de los fosfolípidos, que es el componente más abundante, ya que son los pilares que forman las dos capas de la membrana, separando, digamos, como el tema del citoplasma y el ambiente extracelular. Otro componente, en este caso, eh, es el colesterol, que es un lípido que aumenta la resistencia de la membrana ante los cambios de la temperatura. También quería enfatizar por qué es tan importante los fosfolípidos. Resulta que la composición de los fosfolípidos normalmente poseen un glicerol, un grupo de fosfato y dos ácidos grasos. El glicerol es una molécula pequeña que sirve como un lego para unir a otros componentes. Y el grupo de fosfato, en este caso, es como un ion. Este es un ion polar, es decir, que se lleva bien con las moléculas de agua. En cambio, los ácidos grasos, que pueden ser iguales o diferentes, entre ellos son moléculas no polares, es decir, que rechazan el agua y solo tienen interacción con otras moléculas grasas o lípidos grasos, y esas características es porque un lado es polar y el otro no. Decimos que los fosfolípidos son antipáticos ya que es, o sea, son para formar una membrana, sí o sí, necesitamos los fosfolípidos. ¿Qué pasa? Si colocamos un fosfolípido enfrente de otro fosfolípido, inmediatamente van a interaccionar, por lo que están el lado graso, o sea, el lado polar y el lado no polar. Eso genera la separación entre medios acuosos, que era lo que hablábamos anteriormente, digamos que se separa el citoplasma del ambiente extracelular y en este caso se forma una membrana celular. Otro componente de la membrana son las proteínas. Las proteínas, en este caso, encontramos diferentes funciones. En este caso está esta que se llama canal, las cuales facilitan el paso controlado de ciertas sustancias. También encontramos las proteínas receptoras, que generalmente se unen a las moléculas de azúcar, por lo que se les llaman glucoproteínas. En esa esencia, o sea, como tal, su trabajo es de recibir y pasar señales de información al interior de la célula. Y por último, encontramos la proteína, que es bombas. Estas proteínas transportan lo que son los iones y las moléculas de un lado a otro de la membrana, en contra de sus gradientes de concentración con gasto de energía. También se llama transportadores activos primarios. Y adicional a eso, de pronto se preguntarán cuáles son las formas de cruzar la membrana. En este caso, una de las funciones como tal de la membrana es que ella permita lo que es entrar o salir de la célula. Esto se logra porque la membrana es semipermeable. Hay tres maneras de atravesar la membrana, que en este caso está lo que es el transporte pasivo, transporte activo y el transporte de masas. El, el transporte pasivo ocurre cuando las sustancias cruzan entre los fosfolípidos o a través de las proteínas canal, sin gastar energía.
En cambio, el transporte activo, las proteínas conocidas como bombas, que las habíamos comentado anteriormente, utilizan la energía química en forma de ATP para mover sustancias de un lado a otro. Y el otro transporte, que es el último, que es en masa, son procesos como los fagocitosis o los pinocitosis, que ellos permiten el paso de la gran cantidad de sustancias o partículas grandes al utilizar estructuras especiales que pueden formar la membrana con ayuda del citoesqueleto. Adicional a eso, o en resumen, el transporte pasivo no va a gastar energía, el transporte activo gasta energía y el transporte en masa requiere la deformación de la membrana. El transporte pasivo, en este caso, se divide en dos difusión, que está la difusión simple y la difusión facilitada. Entonces, en el transporte pasivo simple, quiere decir cuando las sustancias deben moverse de la zona de mayor concentración a la de menor concentración, porque es más fácil moverse desde donde hayan muchas partículas a donde hay pocas. Un ejemplo claro en este caso es como cuando estamos en un concierto, es muchísimo más fácil pasarnos a la parte de atrás donde hay menos gente que al contrario. Entonces, la difusión simple es cuando las sustancias pasan sencillamente entre los fosfolípidos, pero debido a la naturaleza de la membrana solo pueden hacerlo partículas pequeñas que no tengan carga, como en este caso los gases o los fármacos. Y en la difusión facilitaria ocurre cuando ciertas partículas usan proteínas que en este caso son las canal o transportadoras porque su naturaleza les costaría pasar entre los fosfolípidos. Por ejemplo, esto lo hacen el agua, los iones positivos y los iones negativos o también la glucosa. En resumen, el transporte pasivo en su difusión simple lo hace entre los fosfolípidos y la difusión facilitada lo hace a través de las proteínas. Ahora vamos al transporte activo. El transporte activo es el mecanismo que se usa cuando las sustancias quieren atravesar la membrana celular en contra de un gradiente de concentración. Es decir, que las sustancias necesitan cruzar de la zona más baja de donde están a una zona mayor de concentración. El mismo ejemplo podemos dar el del concierto, pero en este caso es como si llegáramos tarde al concierto y quisiéramos ubicarnos en primera fila. Va a ser un poco complicado, pero sé que si lo hacemos con fuerza, sí se va a lograr. De igual manera, pasa con las sustancias, sí, pero sí o sí necesitan energía, la energía indirecta o la energía directa. En ese caso, el transporte activo se divide en lo primario y en lo secundario. Entonces, em, el primario, las sustancias cuando cruzan la membrana, gracias a las proteínas llamadas bombas, estas rompen esas moléculas de ATP, la cual liberan la energía necesaria para que se puedan atravesar. En el activo secundario se utilizan, en este caso ya se utilizan es con transportadores. Estas proteínas mueven dos sustancias al mismo tiempo, a favor de su gradiente y en contra. ¿Qué es el ATP? El ATP de pronto para un caso podría ser el ejemplo de los cubos de Mario Bros. Al romperlos, ellos sueltan una estrella que a nosotros nos da energía limitada. Es decir, sería el mismo ejemplo en este caso para el ATP. Aquí no se utiliza una energía directamente porque esta proteína no rompe las moléculas ATP,
pero en el otro punto de la célula sí se utiliza el ATP para que hayan suficientes moléculas en la primera sustancia y esto nos permita que siga funcionando el cotransporte. En este caso, como tal, la sustancia que va a favor del gradiente lleva tanta energía que, o sea, pasa súper rápido o atraviesa súper rápido la membrana. En cambio, la otra sustancia no tiene la misma energía, entonces aprovecha esta situación y se unen para atravesar juntos como tal la membrana. Como tal, el transporte activo, en resumen, va en contra de la gradiente de concentración. El transporte activo primario usa las bombas que rompen el ATP y el secundario utiliza es el cotransporte para que una sustancia en contra del gradiente se apoye de otra a favor. Como tal, este es el proceso